Hola, Hakon. ¡Por aquí! ¡Hola! Soy yo, Tino. ¿Qué te parece? ¿Funcionó tu magia negra? ¿Sabes? Cuando llegué acá a aprender cómo vencer a la muerte, pensé que me estabas tomando el pelo. Pero no ahora. No ahora. Solo hay un problema. ¿Cuál? Esto. Pensé que nada podía lastimarme. Anoche me dispararon. ¿Y sabes qué? Me dolió. Un dolor de los 1000 demonios y hasta sangré. ¿Por qué, Hakon? Te estás volviendo humano. ¿Qué? Mientras más tiempo pasas en el muñeco, más humano te volverás. ¿Te refieres a que pasaré el resto de mi vida en este cuerpo? ¡De ninguna manera! Tú me metiste en esto y tú vas a sacarme. No puedo hacer eso, Tino. ¿Por qué no? Porque eres una abominación. Un acto contra la naturaleza. Pervertiste todo lo que te enseñé y lo usaste para el mal. Y debo detenerte. ¿Sabes? Pensé que algo así podría pasar. Por eso vine preparado. ¿De qué estás hablando? Tu propio muñeco vudú, señor H. ¡Dame eso! ¡Claro! ¿Cómo lo quieres? ¿Con una fractura? No deberías contarles a tus clientes dónde guardas estas cosas. Te puede meter en problemas. Ahora dime, ¿cómo salgo de este cuerpo? No te lo diré. ¿Ah, no? Dímelo o te mueres, Hakon. Tú decides. No. Está bien. Te lo diré. Tienes que transferir tu alma del muñeco a la primera persona que supo tu secreto. ¿Te refieres a la primera persona que supo que yo estaba vivo? No lo puedo creer. Es que no lo puedo creer. La primera persona que supo que yo estaba vivo era un travesti. Seré una mujer con pene. Bueno, Hakon, ha sido un placer, pero me tengo que ir. Tengo una cita con un travesti. Y tú tienes una cita con la muerte. Hasta nunca, Hakon. ¿Cuál es el mejor podcast de todos? El Imperio. El Imperio. El Imperio recontraataca. Y bien, amigos nuestros, queridos amigos nuestros, sean todos bienvenidos a un capítulo más, una nueva temporada, a new season. ¿De quién más que el Imperio recontraataca? Primero, comentar que hemos vuelto después de un hiatus no tan largo, ¿cierto, Mati? No fue tan largo. No tan largo. No fue tan larguito, como que no estábamos cansados, porque la temporada anterior... La temporada anterior tuvo la vara altísima y dijimos, no, hay que seguir. Llegó marzo. Se reactiva todo. Y claro, qué mejor que empezar esta temporada con invitados, y no solo invitados, tremendos invitados. Y hay una invitada que se repite el plato. Es que esa es cábala del Imperio, como que... Es cábala del Imperio, como que... ¿Cómo no haber primera sin segunda? O sea, sin primera no hay segunda. En este caso sería la tercera, porque cabe mencionar que este es el segundo capítulo de la temporada 5. Porque primero lo vamos a grabar el otro jueves. Lo estamos grabando desordenado. Este va a ser el segundo. El primero va a ser solo con la Jime. Claro, es como Star Wars. El primero solo va a ser con la Jime. Y este es el segundo, porque la Jime va a abrir esta temporada maravillosa del doblaje. Claro. Y el Mati me dijo: te tengo un invitado. Me dijo. ¿Cuál He-Man? Me dijo. Y yo, ¿cuál Skeletor? Le dije: llama a tu campeón. Así que, señoras y señores, queremos dejar con ustedes en el micrófono del poder a tremendos actores de doblaje que son Brian Nielsen y Jimena Marchán. ¿Cómo están, jóvenes? ¡Bravo!
Dale. Si vos no invitas a actores de doblaje, así como que cagaste, ¿viste? Oye, nos presentamos rápido. Bueno, lo dijimos un poquito antes. Yo soy Matías Jacon, dibujante de cómic. Tenemos aquí a Valentino Doblaje, que es youtuber. Él hace doblaje amateur, pero cada vez va tomando fuerza sus interpretaciones. E incluso es rapero y motoquero, así que lo tiene todo. Es un talento puro. Así que así que para que nos conozcamos rapidito, nosotros somos un podcast de hueveo de Star Wars, cultura pop, mucha cultura pop, y ahora estamos en esta temporada del doblaje. Así que bueno, saludarlos y agradecerles por estar acá en esta instancia, chicos. Muchas gracias. Y cuéntanos, ¿cómo están? Bien, súper bien, empezando el año. Oye, que ha pasado rápido. Sí, ha mucho calor acá en Santiago. Bueno, pero no todos están en Santiago, pues ¿quiénes están en Santiago? Solo la Jime y yo, pues ustedes están en Talca y el Brian Baldi. Sí, allá, ¿cómo está el clima? Está pero de locos. Estos últimos días ha estado bien caprichoso, que llueve, que no llueve, que sol, pero es muy típico de acá, en esta Llegó época. el circo, entonces llega el circo y se va. De hecho, coincidentemente, antes de ayer escuché el circo, las caravanas del circo, y se puso a llover. Sí, es mágica la cuestión. Como que Sí, algo... es un mito valdiviano que si va al circo llueve. Sí, no, qué mito, una realidad ya. Oye, a propósito, gracias por la introducción y muy feliz de estar acá. Ahí la Jime me, entre comillas, invitó, me dijo, oye, ¿qué pasó esto? ¿Qué sé yo? ¿No te gustaría participar? Me están preguntando. Y le dije, pero por supuesto. Y me dijo, ya, pero por favor, no escuches mi episodio. Me dijo, no, me da no sé qué cosa. Entonces dije, que... amiga, pero por favor, ¿cómo se te ocurre? Colgué y lo primero que hice, pum. Lo primero que hizo. Y yo lo he escuchado. Sí, pero Jimmy, ¿por qué no has escuchado tu capítulo? Porque me da vergüenza. Pero ahí has hecho doblaje y tu voz ha sonado en miles de horas en diferentes programas y te da vergüenza escucharte en un podcast. Porque ahí estoy interpretando, estoy haciendo un personaje, mientras que acá bueno, estamos. Muestras tu verdadero. La Jimena no es nada un Tony, eso es lo que pasa. ¿Ah? La Jimena no es nada un Tony, entonces personaje nomás. No, pero pasa mucho, chicos, sí, fíjense sí que una de las cosas que, por lo menos que a mí me gustaba mucho el doblaje, es que es muy anónimo. Es exacto. Ser parte de la construcción, de la fantasía, de todo, pero poder salir a comprar el pan. Claro, yo lo personal, por ejemplo, veo sus cuentas de Instagram y son cuentas re viola, no están así como en parada influencer o así. No, las nuestras no. Como otros doblajistas, porque hay doblajistas que como que también venden su imagen personal, pero ustedes están en una postura más piola y bueno, eso igual se agradece, o sea. No, pero pasa también, fíjate que, bueno, uno puede tener infinitas cuentas de Instagram, entonces hay muchos colegas que tienen sus cuentas públicas y la otra tienen una doble vida, los Hannah Montana, y tienen sus Instagram personales. Claro, sus personales. Sí. Pero eso pasa en todo ámbito de los famosos, digamos, entre comillas. Del famoso, el pasillo de la fama. Claro. Bueno, yo tengo otra cuenta de Instagram, pero se dedica a los autos chinos. Pero es por tu negocio. Pero no, es porque ella, ¿cómo se dice? Cuando tunean los autos. ¿Ya? Sí. Tienen libertad de llenarlos de caricaturas, por ejemplo, de personajes, de colores brillantes. ¿Pero tú eres como la administradora de la cuenta o te gustan esos autos? No, yo subo fotos del auto que veo, le saco fotos y la subo a esa cuenta. Ya. Pero la tengo abandonada igual. Esa sería mi segunda cuenta de Instagram. Se llama China's Car. China's Car. Parece, sí, ni me acuerdo. Pero esa sería mi cuenta fantasma. Oye, Jime, preséntanos tú a tu invitado. Ya, o sea, es nuestro invitado del podcast, pero tú lo conoces un poquito más que nosotros. Igual yo hice la pega y busqué todo tu currículum y te voy a decir que tenés más personajes que la cresta. Y bacán eso, bacán, muy bacán. Pero Jime, cuéntanos cómo lo conociste, cómo llegaron a entablar una amistad. ¿Sí? No, yo era un stalker. Bueno, yo conocí a Brian antes de que él fuera actor de doblaje, porque en algún momento él, yo creo que tú fuiste, me agregaste a Facebook. Sí, fue en el tiempo en el que Facebook era una plataforma, y no sé si puedo decirlo, pero muy prostituida. O sea, tú veías a alguien y te mandáis nomás por agregar. Claro. ¿Fuiste con una intención de conquistarla? No, para nada. De hecho,
yo siempre fui muy fanático de todo lo que tenía que ver con la tele, especialmente del lado del doblaje. Cuando chico yo era consumidor de todo lo que pasaban por la tele, y todo lo que pasaban por la tele estaba en español doblado. Claro. Exactamente. Y en algún momento me crucé con la cuenta de la Jimena y yo la había agregado. Y eso es divertido porque después nos conocimos en la vida real y ella me dijo, yo te conozco. Yo te conozco. Y ahí medio que salió esta historia, así como que coincidimos, no nos conocimos en un periodo de como 8 o 10 años y como que de repente nos conocíamos en persona, fue extraño, pero ella se dio cuenta, yo no me había dado cuenta. Ni Sí, te acordás. aparte que el nombre de él es poco común. Entonces, cuando me lo presentaron, él es Brian Nielsen. Y yo, Brian Nielsen, ven minuto. Sí, oye, pero si somos amigos de Facebook. Y él me había agregado cuando era chico. Oh. Claro, o sea, estamos hablando de los inicios de Facebook, cuando Facebook se empezó a hacer medio masivo en Chile, de haber sido 2008, 2009, por ahí. Claro, Más o menos, claro. cuando la foto era así, Ahí. larga así. Claro, cuando las fotos eran estas panorámicas como paradas. Sí, pues no había ni foto de portada siquiera. No había foto no. portada. No, pues ya habían unos test súper ridículos de, no sé. Y esos juegos. Y de esos Y juegos tenía- raros. Tenía un juego de restaurante, me acuerdo como de restaurante, y había otro de que te hacías como tu propia mascota virtual y pura mierda así. Pasaba Ay, horas ahí. estaba un El del juego que se restaurante, yo llamaba- debo decir que lo consumí harto. O sea, Igual. si no, Yo tenía- si no me mandaban mis moneditas, yo empezaba a alegar. Pero era ahí como tu restaurante era italiano, el mío era japonés, yo me acuerdo, y me hice como bueno. lo tiré más onda japonesa. Porque podía elegir qué tipo de restaurante, pues italiano, me acuerdo que había como comida de todo tipo. Muy chistoso. Era Qué buenos tiempo, tiempos. Buenos tiempos de Facebook. Claro, ahora Facebook es boomer, pues es como para viejos, dicen por ahí. No sé, yo lo uso caleta. Yo lo tengo, pero no lo, o sea, lo uso para entrar a Marketplace. Ah, ya. Para eso lo Sí, ocupamos, pero ¿no? Marketplace Sí. también es genial. No, pero yo igual Pero sapeo nunca en más Facebook, subí me meto a cosas. sapear. Pero parece que lo que yo subo a TikTok o Instagram, no me acuerdo cuál, se conecta con otra cuenta de Facebook mía, que es de doblaje. Instagram. Ah, ya, Instagram, pues entonces Instagram. como es producto meta, se están conectando. Ya. Como publicar en ambas redes sociales. Exacto. Entonces hay una página que se llama Jimena Marchant, pero como parece que de doblaje, se supone, Ujú. y automáticamente quedan algunas cosas que subo al Instagram. Ah, ya. Ah, sí, Pero pues es la sí se única mantiene. interacción Sí, que tengo. la única Sí. interacción. Oye, Sí. Tino, tení la pauta, empecemos con algunas cositas de la pauta. No hay que seguirla 100%, pero si tenéis la primera pregunta y como para romper el hielo. Sí, por supuesto. Aquí Sí. tengo la tremenda pauta. Que empieza más o menos así. Todos sabemos que todas las cosas en la vida tienen dos caras, buenas, malas, o quizás más o menos buenas, más o menos malas. Claro. Sabemos que, bueno, yo por autodidacta sé que el doblaje no es algo sencillo. Hay que calzar el lip sync, hay que dar la intención, la actuación, buena modulación. Y la pregunta dice así en base a eso: ¿qué es lo más difícil del doblaje que la gente desconoce o que no cacha? Así bajo el criterio de ustedes. Tú, Brian. Sí, yo diría que es un poco agotador, pero no agotador en el mal sentido, sino que uno no se da cuenta que cuando un poco dominas la técnica, o cuando ya no estás peleando con el lip sync, o cuando ya más o menos sabes a lo que vas y le pones más énfasis a la interpretación, Claro. uno medio que se agota, así como que, porque tú estás entregando un montón de energía para que la cuestión calce o funcione o haga match con la energía del personaje. Bueno, pasa mucho, que es algo que obviamente cuando uno es principiante es lo que más miedo le da, que es equivocarse. Claro. Claro. Empezáis más o menos como que te empieza a tiritar el ojo, porque no, repite de nuevo porque, no sé, quedaste corto, o no calzaste el lip sync, o dijiste mal una palabra, y es como que chuta, te empezáis a poner nervioso. Entonces, como algo que la gente desconoce de esa parte es que conlleva mucho esfuerzo y mucha práctica. Claro. Como que hoy día como todos tienen acceso a algún micrófono o algo y lo hacen de forma relajada en sus casas, si es que les gusta el tema, como que pueden practicarlo o pueden como aventurarse a hacerlo de forma amateur, y ahí como medio que se están divirtiendo. Y en el doblaje, cuando llegáis al punto que te estáis divirtiendo, es porque ya tenéis súper dominado como el oficio, pero al principio te corre Es la como los bolita leones.
Sí, ¿no? Te corre la gotita por el traste, po. Es como que estás así, te tirita el ojo, es como chuta, y me están pidiendo repetir, y es como que te ponís nervioso, y encima, bueno, depende del feeling también que tengáis con los directores, o con el técnico, o la técnica de sonido, ¿cachai? Como que hay muchos factores que uno dice como, chuta, ¿dónde me vine a meter? Pensé que era bacán. O sea, es bacán, pero no pensé que fuese. Sí, bueno, el punto es cuando la gente o a las personas que entran les gana el miedo más que el entusiasmo. Cuando tú estás muy entusiasmado, medio que te bancáis todo nomás. Y ahí vienen otras gallitas del doblaje, que es o del medio en general, cuando se aprovechan de los que están muy entusiasmados. Es como, sí que queréis grabar. Hablando del lado B. Quería grabar, venga para acá. Quería grabar, ya, pues. A ver, ¿qué horas son? Son las 3, como a las 9 se va a ir. No, oye, no es broma. Jiménez, no sé si a ti te tocaron esos periodos medios nocturnos de grabación, que si nos quedamos hasta las 11 de la noche en estudio, po. Y no, y alguna vez me quedé hasta las 2 de la mañana o más, porque a veces habían programas que tenían que sí o sí irse al otro día. Oye, Jiménez, un pequeño paréntesis, solo porque me preguntaron y me rogaron que te preguntara. Caché que viene una película de Avatar, pero animada. No sé si sabes algo de que hayan contactado al elenco original o nada de eso. Nada, no, ya. Absolutamente nada. Una lástima, además, esperemos que lo hagan. Sí, además Avatar se dobló en DINT, en doblajes internacionales. Claro. Sí, pero ¿está todo el elenco todavía? ¿Habían varios que, o no? ¿Todavía se podría hacer acá en Chile? Están todos vivos. ¿Se podría hacer en Chile todavía? Sí, yo creo que sí podría ser en Chile, pero habrían cambios más o menos importantes, porque yo entiendo que las películas que van a lanzar es como en un periodo de como más adolescencia o adultos jóvenes. Claro. Que ya no son cabros chicos. Exacto. La Jime ya pasó por ahí, como hizo a Toff adulta, hizo a Toff anciana. Niña, sí, anciana. Claro, como que ya pasó por el proceso. Y en realidad con las temporadas de Korra, todos los chicos pasaron por sus versiones, entre comillas, adultas. Sí, ahora, un dato curioso que esto es otra cosa que la gente no sabe el doblaje, ya que plantearon la pregunta. Y no es para arruinar la ilusión de nadie, pero pasa mucho en doblaje que es muy circo pobre. Y hay varias voces que se repiten a lo largo de la serie o de las temporadas. Pero es súper común, Claro, entonces, no sé, en un inicio te puede tocar hacer 5 personajes, pues son personajes de fondo, o están haciendo rellenos, o qué sé yo. Pero después uno empieza a ver cómo se relacionan los personajes. Y me acuerdo del podcast anterior donde estuviste tú, Jimé, en la temporada pasada, que hablabas que la Jessica dirigía a Korra, y ella te llamó a hacer Toff de nuevo, que sé yo, ya probé. Ya, pues, y resulta que la Jessie también tiene varios personajes en Korra. Lo que pasa es que uno no los cruza porque obviamente hacen un doblete o lo interpretan de otra forma, y eso es lo bonito del doblaje, que dependiendo de la interpretación podéis ser básicamente cualquiera. Sí, y ella tenía 2 personajes principales en la serie, o sea, secundarios, pero que aparecían hartos. Sí, antes que apareciera Toff, claro, también me tocó hacer unos personajes, entonces mi voz aparece. Sí, aparece. Yo me acuerdo que como unos niñitos. Claro, en Marvel pasó esa cuestión que el Ryan Reynolds estaba doblado por el Pepe Macías, ¿se llama? Sí, y también está doblado el Capitán América, y se topan, bueno, el de los Cuatro Fantásticos, la Antorcha Humana también. Entonces el loco hace como 3 importantes y se topan. Entonces da risa porque literalmente ese loco no hace tampoco como un esfuerzo por cambiar la voz entre uno y otro, es la misma voz. Entonces queda un poco ridículo, pero chistoso. Bueno, el Pepe Toño Macías siempre habla de que la interpretación es diferente, porque ahí como que le pone la diferencia, pero claro. La última película de Deadpool, en la 3, se pillan a estos personajes que hacen el mismo y encima interactúan y encima tienen mucho diálogo. Entonces yo creo que la única forma de que puedes diferenciarlo, siendo que ocupa un tono más o menos parecido, es la interpretación. Entonces pero es una bala en el aire. Para mi oído, de ser humano mortal era igual la wea, ¿cachai? Ustedes que yo creo que cachan un poco más, o sea, cachan caleta y saben diferenciar esos dotes actorales, como por ejemplo la gente que sabe de dibujo, cuando ven mis cómics saben los cambios que hago, la mejoría, pero la gente promedio los ve igual nomás, pues es lo mismo que creo que pasa en el doblaje. Tú decías, está bueno es el mismo, pero claro, igual el Deadpool es más errático y todo el tema, y el otro bueno es como más heroico, pero igual es como
la misma voz, ¿cachai? O sea, no siento como una Y el diferencia. Capitán América es Fomeque, pues, planito. Sí, pues, más plano. Es Es un soldado, claro. Sí, pasa mucho, ahora que lo dijiste esto con el sonido, las diferencias de las cosas, pasa mucho con las mezclas, que es la calidad del sonido, cómo mezclan las pistas y qué sé yo, Claro. que a veces uno dice como, uy, qué bien mezclado está esto. A mí me pasó con una serie que yo medio que me caí de poto, no llega tanto en doblaje, de haber llevado 3 o 4 años, ¿Ya? y vi pasar una serie por el Fox y dije, oh, está bueno el doblaje, como que generalmente no escuchaba tanto doblaje en esos tiempos, por estar metido, digamos, en doblaje, y decía, Claro. oh, qué buena esta cuestión, y después vi el título de la serie y la busqué, pues, ¿dónde se hacía el doblaje? Y era Chile, y dije, wow, qué buen doblaje tenemos. Y hablando con colegas y qué sé Pero yo, estaban bien un mezclados. colega me decía, sí, porque lo mezclan afuera. ¿Cómo lo mezclan afuera? Sí, Fox lo mezcla. Acá se graban las pistas, pero ¿cómo se llama? El servicio de mezcla lo hacen ellos en estudios de ellos. Y decía, ¿será eso? A mí siempre me quedó la duda de dónde se mezclaba, pero tenía sentido, po. Si estos compadres tienen muchísima más experiencia en mezcla, me imagino, o logran muchas mejores cosas con recursos propios, ¿para qué terciarizarlo si lo pueden hacer ellos? Claro. Ujú. Oye, Brian, y una consulta. Tú, bueno, actualmente en qué estudio trabajáis? ¿Para qué? ¿O tenéis como varios estudios donde vais? Sí, lo que pasa es que yo para la pandemia medio que me escapé para el sur. Ya yo siempre ¿Ya? he sido de Valdivia y me Ya. fui a Santiago, hice mis estudios de posgrado profesionales y me metí en medio y ahí llegué a doblaje y qué sé yo, haciendo Ujú. los cursos. Y antes era impensado que te enviaran nada para la casa, o sea, a veces había que hacer una corrección y te tenías que mandar un pique para hacer una corrección que ni siquiera te pagaban. Claro. Y resulta que llegó la pandemia, entraron todos en desesperación. Algunos colegas ya teníamos equipo en la casa porque grabamos comerciales o publicidad o alguna cosa, radio, qué sé yo, y Claro. empezamos desde la casa. Y ahí como que se diversificó el tema, La porque pandemia ayudó al doblaje entonces. por un lado sí, por otro lado no sé qué tanto. Pero básicamente, si nos ponemos a pensar, sí lo diversificó, sí creó como una competencia, como una libertad de dónde podía hacer doblaje. Porque ya que estábamos hablando del lado B del doblaje, habían muchas restricciones. Yo no las viví tanto porque justo Yo llegué sí. un par de años antes de la pandemia. Yo entré oficialmente en doblaje en 2017. Antes de Claro. eso era como usted, chiquillo, hacía cosas como más super amateur, pero El pero fan bueno, claro, no, ni siquiera fandub, pero como que me aventuraba con otras cosas y viviendo en Valdivia también era diferente. Pero el tema es que había represalias por grabar en otras empresas. Entonces son cosas que obviamente los colegas no cuentan y que nadie cuenta Ya. por temor a represalias, pero hoy día está Pucha. súper libre. Hoy día está súper libre, especialmente para los que todavía optamos por grabar remoto. Tenemos menos llamados, pero igual a veces nos necesitan. Entonces, tú dices en qué empresa de doblaje trabajas y es como que la que te imaginas. Porque Oye. dependiendo de dónde estés conectado o a quién conozcas, qué sé yo, podéis optar a Claro. grabar en un lado u otro. Oye, la pregunta crucial. ¿Tú actualmente vives del doblaje o lo haces complementando con otro trabajo? Yo creo que nadie vive solo del doblaje. O sea, mira, se puede. ¿Qué le dices? Sí. Se puede. Yo conozco Se colegas. podía. Sí, yo creo que, mira, yo conozco colegas que hoy viven solo del doblaje, pero, Ya. hay un gran pero, que no del doblaje de hacer voces, sino que son actores de doblaje, traducen texto, adaptan texto, trabajan en algo administrativo, son productores, es como que están metidos en la industria del doblaje. Entonces si tú me preguntáis, ¿se puede vivir del doblaje? Sí, vos si eres manitas o si eres trabajólico, sí, vos podéis ser Sí. el productor o podéis involucrarte con la empresa y ser el que adapta los textos, pero son currículums diferentes, pero están dentro de la industria del doblaje. Pero es una carrera, pero como por ejemplo, claro, llegar a ese punto tenéis que echarle unos 5 años, quizás 6 años de estudio, capacitación, de todo para recién vivir de eso. ¿O no? Alguien tiene que confiar mucho en ti. Y siempre está la... Tenéis que cerrar la empresa en la noche y quedarte de guardia también y después barrer en la mañana y empezar. Bueno, hay una Pero el actriz factor extranjera, estrella no existe. hay una actriz no chilena que ¿Ya? es bien reconocida, la Sixnali, que ella llegó como doblaje, pero ella también era productora en DIN. Ella la que hacía los llamados y te decía, oye, podéis tal día, tal hora y qué sé yo. Entonces ella estaba todo el día en DIN y además grababa. Ya. Entonces, claro, yo creo que lo desconozco,
tampoco he hablado de este tema con ella, pero yo recuerdo, o sea, mi impresión era que, qué bacán, pues recibe un sueldo fijo porque es parte del equipo de producción o de productores, y además le tocan los personajes que le tocan y no tiene que mandarse el pique todos los días por 5 frases, ¿cachai? Sino que ya está ahí. Está ahí. Oye, Claro. te hice la pregunta porque como tú estás como más vigente en este rubro, porque la Jime igual hizo su vida en otro rollo y sigue haciendo pegas, pero por lo general, o sea, por lo que nos contó ya el doblaje es algo secundario como para ella. Sí. Para mí también, fíjate, a mí me encanta el tema de la voz y me encanta la locución y todo. De hecho, tengo ahí como, siempre ayudo a colegas y yo me especialicé mucho en audiodescripción, que son las adaptaciones de las películas para la gente con discapacidad visual, no sé, narraciones descriptivas, subtítulos descriptivos. Yo me metí como en ese mundo por suerte. Ya. Y en el e-learning. Entonces en un minuto estuve haciendo locuciones pero como loco, pero no tenía nada que ver con doblaje. O sea, no eran cosas que tenían que ver con doblaje, pero en paralelo igual hacía doblaje. Claro. Pero es como decís tú, solo del doblaje es medio difícil, a menos que seas como un actor muy cotizado, muy talentoso y te metan en todos los proyectos, porque podéis dar el ancho. Pero generalmente los clientes piden variedad de voces. Entonces, medio que cuando se repiten, igual lo resienten. Me imagino yo. Por eso Pero aún los castings. así, como vivir del doblaje, como dice Brian, sí, se necesita hacer otras cosas. Porque, por ejemplo, te puede tocar un periodo, un semestre, que tienes muchos personajes, llegan muchas series, y justo te ganaste muchos castings. Pero las series van terminando. Entonces te vas quedando sin personaje y como te acostumbraste a un sueldo y no sé, pues tienen que empezar a buscar otras opciones. Porque te acostumbraste por un semestre o por un año a tener un aproximado, un sueldo que, no sé. Más encima me encalé en una lavadora y se está acabando la serie. Claro. Oye, Sí. ¿sabes lo que yo hacía? Y en volar un conocimiento que se le puede traspasar a los que están empezando. Es que yo averiguaba, no sé, me decían, hacía un casting por alguna razón y por alguna suerte del destino, universo, se alineaban las estrellas y me lo asignaban. Y yo averiguaba de la serie, cuántos capítulos iba a aparecer, más o menos cuánto iba a ser su participación, era importante, no era importante, qué sé yo. Entonces yo me calculaba cuánto me iban a pagar por el proyecto entero. Entonces así como que no me hacía la expectativa de que iba a recibir como un personaje por episodio, sino que decía, ya, estoy en este proyecto, en este proyecto, en este proyecto y voy a recibir un total de esto. Entonces medio que así me organizaba las plata, así no se me diluía, no decía, voy a tener un sueldo de tanto todos los meses, sino decía, ojo, este proyecto me va a pagar tanto, tengo que hacer rendir esas lucas. Claro. O sea, era como Sí, una porque además tú tienes una base que tú eres ingeniero en marketing. Sí, pues, yo soy ingeniero comercial y me especializo en comunicación y marketing. Claro, entonces tú ves eso desde otra Perspectiva. Perspectiva, claro. Bueno, a mí me pasaba que yo desde el día 1 veía el doblaje como una pega. Entonces yo iba con ojos de pega a hacer doblaje. Como yo vengo acá porque me gusta, obvio, que bacán hacer lo que te gusta, pero después de todo esto es un ambiente laboral. Y cuando cacháis que el ambiente laboral no es tan laboral, y uno dice, ya, bueno, marquemos la línea nomás y uno se comporta. Oye, igual una parte importante del doblaje me imagino que es hacer la voz de un personaje que como que marque la cultura pop, por decirlo así. Yo creo que la Jime en cierto modo lo logró con la Tot, que es un personaje que hasta el día de hoy sigue siendo muy querido, pero también hiciste al Barry y a los Pulentos, que es un tema que no nos tocamos en el capítulo anterior. El episodio, y la Jime decía, hoy no sé si yo podría alcanzar a hacer el doblaje chileno. ¿De a dónde? Si estuviste en Los Pulentos, loco. Estuviste en Los Pulentos, pues, y la voz del Barry. Y habláis súper chileno, pues. Es que te da cosa la pili, pues. Pero el Barry no habla tan chileno, porque acuérdate que el Barry venía de Estados Unidos. Ya, está bien. El personaje. Era gringo. Sí, pero la cosa es que Los Pulentos no era doblaje, po, era voice acting. Era voice claro. acting. Sí. ¿Cómo eso? ¿Cuál es la diferencia? Que tú grabas las voces, primero te pasan un script, ¿cómo se un guión. Un guión, grabas las voces y después ellos animan sobre tu voz. ¿Te acordáis lo que hicimos, Mati, con el show de Napa y Vegeta? Sí, eso tienes razón. Eso es voice acting.
¿cachai? Es que Tú creas al personaje en el fondo. claro, pasa por ejemplo... El doblaje es literalmente eso, pues, tú estás ahí Claro. grabando sobre algo ya creado. Por ejemplo, yo Sí. estuve con el productor de la serie de Woman Pato que se hizo hace un poco, hace como ¿Ya? 2018, Sí. la primera temporada. El productor es amigo mío. Y estuve en su casa, por ejemplo, una vez cuando estaban haciendo la pega. Me mostró los procesos de animación y todo, es súper genial. Y toda la animación estaba doblada por el director de la serie. El loco hizo las voces de las mujeres, de los hombres, todo. Así como Entretenido. era muy chistoso, pero él no era doblajista, pero hizo eso para que los animadores supieran inmediatamente cómo animar las bocas, que es difícil animar bocas, chiquillos, no es fácil, Sí. es muy difícil. Perdón. Y claro, básicamente la serie hoy en día también se hacen con ese estilo, solo que después le ponen voces ya profesionales, se les paga algún estudio, me imagino, no sé, pues ahí dependerá. Pero sí o sí se animan como voice acting, como dice usted, con alguien del proyecto hace todas las voces así, pero queda muy chistoso, era muy chistoso, pero sirve mucho A mí para el animador. me encanta cuando a veces me ha tocado grabar cosas que necesitan un tiempo. La animación tiene que durar tanto, ellos saben. Pero por ejemplo, el productor me manda el guión y además con una referencia de tiempo y son ellos mismos pues, doblando o haciendo las Sí, voces. pues, claro, me haciendo- encanta eso, escucharlo así. Oye, pero el ¿Sabéis barrio que de los... como- Cuéntame. Perdón, sí, es que como dato súper de producción de serie, de cine, de lo que sea, eso es súper común, po. Es súper común que los productores o los mismos, en este caso animadores, necesiten referencias. Entonces se graban Claro. ellos mismos, Sí, exacto. incluso pistas musicales, porque a veces tenéis que defender tu proyecto y no tenéis animado nada, o no tenéis voces de nada, y tenéis que armar un piloto borrador, Ujú, y ese piloto borrador lo producís tú mismo como productor o como exacto. dibujante o Sí. lo que sea, y tenéis que salir a defenderlo, y es como que, bueno, aquí humildemente les traigo mi versión de cómo queda, pero obviamente la idea es ponerle después efectos, voces profesionales, mejorar la animación. Claro, Bueno, varios de los como en proyectos el- que se presentan así como en bruto. Cuando Sí, queréis fondos y sí. cosas así, la animación en Chile, por ejemplo, no es viable hasta que no tengáis fondos. Por lo general se persiguen fondos del gobierno, fondos de concursos, Claro. fondos que vienen de afuera, de España, de Estados Unidos, pero por lo general acá no hay como una industria sólida de animación aún. Esperemos que el día de mañana sí pase. Pucha, la Jime ha tenido un montón de suerte, o sea, suerte ha tenido, además de talento, ha tenido la oportunidad de participar en proyectos así, porque por ejemplo Jara, Golpea Duro Golpea Jara, duro. Sí. sí, po, esa cuestión es animación nacional, pues después Claro. para la segunda temporada Cartoon Network compró medio con los derechos, lo pusieron en HBO Max y qué sé yo, porque Golpea Duro Jara salía en YouTube. Claro. Y Sí. después, y por eso solamente, si uno se mete a HBO Max, solamente está la segunda temporada en adelante, porque la Claro. primera está publicada en YouTube. Está publicado en YouTube. Está Gratelli. Está gratis. Yo debería subir esos materiales. El otro día Sí. Brian me preguntaba, Jim, ¿estás subiendo tus cosas a Instagram? Y yo, sí, pues tengo Instagram que se llama Doblajista y no tengo cosas No de tenés doblajista. nada de doblaje. Pero además de todo, la Jimena es una visionaria, porque ella ¿Sí? tiene el Instagram doblajista. O sea, ¿Ah, sí? ¿tú crees que a quién más se le iba a ocurrir tener el Instagram? Hoy día esa cuestión es como debería registrarlo. Así Claro, como, porque si ponís Instagram por doblajista te millones. sale 1000004 Exacto. es como 10 números. es como cuando uno quiere hacer una página o algo con su nombre. Imposible, ya está ocupado. no. po. Sí, está súper ocupado. Bueno, yo quise hacer como la de Daniel Fonsalida y registrar la palabra doblajista. En algún momento lo quise hacer, de verdad. ¿En serio? Sí, pero no se pudo porque hay una... Era de uso común. No recuerdo cuál, porque hay unas pautas para poder registrar Sí, una palabra. Claro. O podía ser algo que sonara parecido a doblajista, pero al final desistí. Sí, pero Oye, no se oye, pudo. pero Pasa mucho con antes, eso. Por ejemplo, no podéis registrar agua, porque es una palabra de uso común. No podéis Exacto. ganar derechos sobre una palabra que se ocupe. por ejemplo, yo estoy haciendo un cómic de un boxeador que se llama Ventarrón. Y Ya. en los años 70 acá en Chile se hizo un cómic de Ventarrón,
que era como un boxeador detective. Yo quería homenajearlo, y entonces googleé y todo, me fui a lo legal y no hay ningún problema porque Ventarrón es un viento fuerte, no te pueden demandar por ocupar el nombre Ventarrón, a menos que yo haga un boxeador detective que se llame Ventarrón, para ahí sí cague. Pero no, yo hice un boxeador normal, no detective. Entonces ya no pueden hacer nada. Claro. Oye, ese tipo de nombres no se pueden registrar. Claro, a propósito de registro, una vez estaba hablando con un colega estadounidense y bueno, fue con los años que yo me estaba metiendo doblaje como de forma profesional. Y él me decía que en doblaje había mucha libertad de decir cosas. Y yo medio que no le entendía. Esa pregunta te tenemos acá, que quería preguntar. ¿En serio? Tino, haga la pregunta. ¿Qué tanto margen creativo? ¿Qué tanto margen creativo? La voy a desordenar. ¿Qué tanto margen creativo tienen los doblajistas hoy? Esa pregunta está en la pauta que quería a ver que me aclarara ahí un poco. Por eso me sonaba como la historia. Tanto margen creativo. Es que, mira, para terminar la historia un poquito de lo que me contaste este gringo, me decía como, ustedes tienen mucha libertad como para decir cosas, porque por ejemplo acá en Estados Unidos pasa mucho que tenemos que cuidar, cuando hay obras originales y se hacen en inglés, hay que cuidar mucho el tipo de palabras que se ocupa. Por ejemplo, me da el ejemplo, si tú quieres cantar feliz cumpleaños, happy birthday en inglés, tienes que pagar los derechos para poder cantarla. Y en doblaje eso no pasa. Tú puedes cantar el feliz cumpleaños como queráis y nadie te va a venir a reclamar derechos. Me decía, con palabras de otros usos comunes. Por ejemplo, Ouija. Nosotros en inglés no podemos decir Ouija, tenemos que decir Spirit Board o no sé qué cosa, porque la palabra Ouija es de alguien. Y si queréis ocuparla tenéis que pagarle como $10,000. Y yo quedé pero para adentro, porque todas las veces, después era divertido, porque como ahora tenemos esto de que podemos cambiar los idiomas y qué sé yo, cuando dicen palabras medio raras, yo le cambio el idioma y le digo, ¿cómo lo habrán solucionado en español? Y le pongo, y claro, nosotros decimos las palabras, o en doblaje se ocupan las palabras de forma súper transversal, y en inglés no funcionan porque tenéis que registrarlo, o tenéis que pagar el derecho, o tenéis que alguna cosa. Entonces cuidan mucho esos aspectos. Yo digo, qué dolor de cabeza. Y está la otra rama, de cuánto tú podís proponer en el estudio, que yo creo que por ahí va la pregunta que están haciendo. Claro. Y la libertad creativa, yo creo que es el director y el técnico de sonido que te toquen de turno. Como qué tanto pueden ellos permitirte intervenir o proponer, porque me acuerdo que siempre proponía cosas y a veces sí y a veces no. No al estilo de James MMS en Pokémon o Dragon Ball en España, porque esa weá, esa serie sí que está ¿no? Y el tema de eres un verdadero samurái, o la técnica de la conversión momentánea, el super guerrero, el mega guerrero, le cambiaban nombre a todo, o sea, a todo. De hecho, debe haber sido tan difícil ser un niño español en los 90, no entendí nada, no podía entender nada, porque la historia, los locos doblaban la serie como querían. Entonces a veces eran saiyajines, a veces eran samuráis, a veces eran super guerreros. No tenéis como un concepto claro, porque los locos como que cada capítulo se les daba la gana y cambiaban, que ya no eras saiyajin, pues ahora eres un verdadero samurái, se decían, y se cambiaban los todos. Es muy chistoso esa weá, weón. Por ejemplo, está el latino que cuando Goku iba a lanzar un Kamehameha así para el suelo, puta, nada que decir Carlos II, weón. Apártense, Goku va a lanzar un Kamehameha directo al suelo. Y en español, apartaos, va a lanzar una propulsión de luz. ¿Pero por qué? Oye, pero ojo que hay hartas libertades también. O sea, en el espíritu de tropicalizar los productos, que se dice, que es cuando tú los adaptáis al público, ya sea el español latino o el doblaje que tú quieras, también pasan ese tipo de cosas. O sea, volviendo a Dragon Ball, era medio no permitido, o era medio obvio que no le iban a poder poner Chichi a Milk. Claro. Claro. El nombre en japonés. Se nota que eres un verdadero samurái. Qué malo. Oye, pero historias como esas hay por montón. Y bueno, yo me imagino que ustedes también han visto y conocen, por lo que he cachado, conocen harto como el mundo del doblaje, especialmente de que ahora es muy pública, o son muy públicos, o tienen mucho alcance los actores mexicanos que sacan un video y todo el mundo los ve. Claro. Y ellos explican muchas de estas cosas que, claro, no le podían decir Chichi, o no le pueden decir Kagome, o por qué Capitán Tsubasa era Oliver Atom.
Los hermanos Como que Coyoto. Oye, Claro. esa falla del doblaje es legendaria porque en japonés Oliver era bebé y el auto le va a pegar un pencazo a un camión ¿Ya? y el bebé agarra la la pelota Rosa de de Guadalupe. fútbol. Claro, po, y en japonés el papá dice, oh, el fútbol ha salvado a mi hijo. Y en latino lo ha salvado a la Virgen de Guadalupe. Guadalupe. Mentira. Se supone que en ese momento el papá dejaba en claro que era importante porque el fútbol Claro. salvó a Oliver, por eso Oliver era tan bueno porque el fútbol lo eligió, pero en el doblaje lo salvó la Virgen de Guadalupe. No. ¿Por qué hicieron eso? Oye, pero Guau. Pero pasa mucho eso. había una serie, no recuerdo cuál, pero creo que la actriz era chilena. No sé si es serie o película, pero ahí la libertad de doblaje fue excelsa porque se pegó un garabato chileno po, cuando dijo, no sé textual, pero dijo una weá como, ya corten la parte de weones, dijo una weá así. Ah, creo Sí. que me salió. Sí, ella es la Bárbara ¿Qué ha sido Bustamante. ¿Es la Bárbara Bustamante o la? Es que esa fue una película como de Incas que salió en Netflix. Sí, Sí. y había un una de las personaje cosas Ah, chileno. pero pidieron Es eso. que les pidieron poner cosas locales. Ah, porque ya. eran culturas sudamericanas. Po. Claro, bacán. Entonces ahí salió esa Bacán. cuestión. No me acuerdo si fue la Bárbara Bustamante o. Chuta, se me olvidaron los nombres. Pero sí, po. Tienen que haberlo pedido Oye, clientes. Cállense, quiero par hacer- de hueones, les dice una cosa así. Claro. Sí, sí, me Quiero acuerdo. hacerle otras preguntas para ustedes dos, porque mire, pasa que nosotros, bueno, como frikis que somos, investigamos de doblajistas chilenos, venezolanos, por las series que nos tocaron en la infancia, pues obviamente Hunter Bueno, X, no de lo mismo. todo este tipo de Pinky Cerebro, todas estas series clásicas. Dragon Ball es la más icónica que hay, ¿cachai? Y, por ejemplo, yo tengo un amigo, el Metal Chef, que conoció a Akira Toriyama, ojalá, a Mario Castañeda, que es la voz de Goku, y dijo que, Mario. así como que le dijo, hola Mario, oye, un saludito, y el Mario Castañeda va y le dice 5 lucas, le dice, y lo dejó así como... Barato lo Lo cobró. dejó así como pasmado. Se supone que le habían dicho al Mario, mira, este es el backstage, así como que él es como viene a reportear. Él estaba trabajando, no era un fan. Claro. Y el Mario sabía que el loco estaba ahí como laburando. Entonces el loco va y le dice, oye, un saludito. Ya, un saludito a 5 lucas, le dice, así como que lo dejó. Y pasa hoy en día que el Mario Castañeda, de hecho hay una página en Facebook que se llama Mario Castañeda me cobró, porque el loco como que cobra hasta por lo que sea. Y René García, que es Vegeta, que demanda a quien sea que ocupe su voz por cualquier cosa, porque para ellos como algo así Es un excelente no, trabajo. tenso, claro. Sí. Eso me dice, o les pagan muy poco en el doblaje que tienen que hacer eso, o ya están sobrepasando todos los límites, porque ellos son leyendas y viven de sus personajes icónicos que hicieron, porque van a giras, se los llevan para acá, para allá, por Goku, por Vegeta, pero acá en Chile hay ese tipo de egos en el medio, básicamente hay locos que te dicen así como, oye, un saludito ya, pero no sé, ¿cuánto Sí, te mando una factura? No sé, ¿hay gente así en el medio? sí. Sí, pero que además hay que entender que claro que el doblaje es una fantasía visto desde afuera, pero al final es una pega y es muy complicado cuando alguien te cobra por el arte. Pero Mario y René y Lalo Garza y todos estos actores mexicanos que son más famosos, ellos siempre han salido a explicar que por qué hacen eso. Y hay como que medio que con el tiempo ellos ya están como, oye, nosotros vivimos de los fans y está perfecto, pero tenemos que cobrar lo que hacemos. Entonces hay como una pelea entre oye, está bien que les cobren porque por eso están ahí, o debería ser gratis porque lo debería pagar la organización del evento. Entonces las organizaciones del evento, yo entiendo que ahora hacen como eso. Dicen, oye, nosotros vamos a traer a la Jime Marchand, y Jime Marchand, mira, aquí tení un fajo de billetes porque hay una sesión de 2 horas de firma. Entonces todas esas firmas las cubre el evento. Claro. Y después de eso, después de las 3 de la tarde, tú cobras lo que quieras. Entonces Claro. creo que llegan a ese tipo de acuerdos. Ya, ahora yo puse el Ah. ejemplo con la Jime, pero yo entiendo que en México hacen mucho eso. Y que cuando los llaman y los convocan los invitan y les pagan por ir a estos eventos, ellos establecen. Dicen, ok, mira, yo cobro tanto y eso te da derecho a que yo esté en el evento y a, no sé, 1 hora de firmas de la fila. Y después de eso, saca la maquinita de Mercado Pago. Sí. Bueno, a mí me tocó hace ¿ya? unos años, hace como 13 años atrás, 15 años atrás, fui a un evento en Chile y invitaron a un actor mexicano que no recuerdo el nombre, pero él era la voz de L
de Death Note. ¿Cómo? Death Note. Ah, ya. Death Sí, Note. de Death Note. ya. Sí. Oh, L. buena Hay serie. un personaje que se llama L. L. Ya. L. Entonces, claro, a él le pagaron como invitado, la organización le pagó, pero él también pidió que cuando una vez que finalizaba el evento, él se pudiese poner con su stand propio. Entonces él trajo merchandising, trajo posters, cositas referentes al personaje L. Ya. Y tuvo su stand y él vendió y todo lo cobró, o sea, pero previo conversación con la organización. Ah, claro. Eso ¿Y tú? fue hace 15 años más o menos. Fue hace como 15. ¿Y tú nunca has pedido algo así como un lugar propio para lucrar un poco más con el trabajo? No, porque cuando yo estaba en Chile, cuando fui a eventos, una sola vez me invitaron así como para conversar y las otras fue a animar los eventos, así como en el escenario. Claro. Y- Le pagaron un completo y una bebida. Claro. El desayuno y... Bueno, en algún momento tuve un problema con unos colegas, pero obviamente no voy a mencionarlos porque nos estaban pidiendo algo al equipo de unos actores. ¿Ya? Y yo encontré que estaban pidiendo mucho. Yo pensé eso. Y me dijeron, no. Y se enojaron mucho estos colegas. Y como que, si tú no cobras lo mismo que nosotros, entonces nosotros no vamos a ir. Y esa cosa de que supuestamente no hay que cobrar barato. Bueno, pero yo no entendía mucho en ese momento. Sentía que no se debía cobrar tanto, pero creo que, no sé, la verdad es que es difícil el tema del cuánto se cobra. Sí, porque, Además, por creo que ejemplo, en Chile no estamos acostumbrados tampoco. claro, No. en Chile no De se acá valora no. mucho el arte. Sí, es que además acá tampoco no es tan común que lleguen productos que se hagan muy virales o famosos. Porque siendo muy objetivo, las series que se han hecho famosas de acá, o sea, tú los contáis con los dedos de las manos. Pero las series que hacen famosas en México, empezando por las que vimos en los 90, Claro. tienen pa' elegir, po. O sea, a la Cristina la invitan por Sakura, que le invitan por la Rini, que le invitan por no sé qué, que por Alegría, que por no sé qué cosa. O sea, ella tiene personajes, pero para regodearse. Claro. Entonces, el mercado se ha ido ajustando y ellos han ido como tanteando también, pues sí, ya han muchísimos años más que nosotros en el mercado. Tienen Sí. por dónde elegir. Entonces por dónde- ya saben dónde está la negociación, pues. Saben qué es lo mínimo que hay que pedir, saben si quieren ponerse con un stand o no, saben hasta qué hora son las firmas gratis, ya lo tienen acordado. Y acá en Chile, nosotros somos medio malos para hablar de plata. A mí no me pasa, pero en general como que nos da medio cuco hablar mucho de plata. Sobre todo si es O- arte lo que estás cobrando, porque Exacto. en Chile se desvaloriza mucho el arte y Sí, en lo personal, a mí, ahora que estoy viviendo esto, me costó en lo personal, porque yo Claro, no es pensaba fácil. que me estaban haciendo un favor y bueno, mi esposa me ayudó a entender que cuando uno Que no. trabaja con el arte, tú no estás haciéndole, ellos no te hacen un favor a ti, tú le estás entregando algo de ti, algo maravilloso que estás haciendo, algo que es único, que por algo te eligieron, entonces tienes que cobrarlo como corresponde, ¿cachai? Sí. Pasa mucho que da miedo cobrar acá en Chile por temas. Bueno, igual hay un límite. Por ejemplo, pasó una vez en Dint, en la empresa de doblaje, Ujú. que llegó una serie que se estaba doblando en México, pero no sé qué pasó, que la llevaron a Chile, la trajeron a Chile. Ya, Y todo, me incluyo, hicimos el casting de esa serie de animación y yo incluso quedé con un personaje. Pero ¿no te acordás cuál era? era Doki, la serie Doki. ¿La de perrito o la del Discovery Kid? Sí, Ah, sí. no tenía idea que se terminó doblando acá en Chile. Qué bueno. No, al final, acá está la anécdota. Ah, la anécdota. Hubo un actor de esa serie que dijo ya, si yo voy a hacer la voz de tal personaje de Doki, yo pido esto y esto. Pidió demasiado. Y ahí no resultó. Pidió tanto que la empresa Dean no estaba dispuesta a pagar eso. Intentaron, conversaron con el cliente, en este caso Discovery, ¿Ya? y Discovery dijo, no, es demasiado lo que pide ese actor, sacamos la serie, la llevamos a otro país. Oh, Y habíamos grabado un capítulo piloto completo. Y ese capítulo estuvo en el aire. Bueno, Pero ahora claro, entendí. ahí ese actor se exageró mucho, pidió demasiado.
Claro. Bueno, igual hay que entender que esto es una cosa más de producción, es que las distribuidoras eligen una casa de doblaje u otra, bueno, cuando los proyectos son grandes, eligen calidad, entonces tradicionalmente se van a México, pero que una distribuidora elija una casa de doblaje tiene que ver plenamente con lo presupuestario. O sea, claro. Yo no lo sé, pero a mí me parece que en Chile probablemente es más barato para las productoras hacer doblaje que en México, donde están todas las actores, donde están todas las voces más reconocidas y clásicas. Claro. O sea, y además los mexicanos también están sindicalizados, muchos de ellos, que son los sindicatos de la ANDA y qué sé yo. Entonces ellos ya son negociadores de precio. En cambio nosotros somos tomadores de precio. A nosotros nos ofrecen un presupuesto y decimos si sí o no. Y si medio que decís que no te llaman pero nunca más, hablan pestes de ti, ¿cachai? Y es como que, puta, o acepto o me quedo sin una pala en la cabeza. Pues, claro, que de ahí empiezan los dime y direte, por ejemplo, no sé, vos, contrata a Pepito 3 palos, no, olvídate, es más caro que mantener una Harley, no, ni lo nombré. Una cosa así. Pero fíjate que hoy día más y más colegas se animan a decir, oye, mi frase cuesta tanto, porque ahora hay más estudios independientes, pasan más que te llaman de otro clase de proyecto y te ofrecen un presupuesto, y hoy día por supuesto hay actores con más trayectoria en Chile, como Jimena por ejemplo, que podría hacerlo y decir, oye, ¿sabes qué? Me parece perfecto, quiero participar, pero mi valor frase es este. Claro. Y ahí probablemente no te van a llamar. Ahí llegó todo. Pero tú cobraste como probablemente te van a poner la PLR. Oye, una consulta también, netamente personal para ustedes. ¿Cuál es el personaje que más les gustó hacer en su trayectoria? El que más disfrutaron, el que más así, puta, este era para mí. Era como que calzó muy bien con ustedes, su personalidad, lo que sea. Bueno, yo quizás no tiene nada que ver con mi personalidad, pero fue un personaje que la pasé tan bien porque me reí tanto cada vez que lo grabé, que incluso lo subí el otro día a Instagram, que es, ¿cuál es? Mama June de Honey Boo, de la serie Honey Boo. Porque aparte que me gusta ese personaje porque en ese tiempo Discovery fue al estudio con unas personas que querían buscar una voz súper específica. ¿Ya? Y pasaban todas las actrices haciendo los castings y a mí no me pedían porque como el personaje era muy grande, y ahí volvemos al tema de eso de que por cómo se ve quizás es la voz que le pones cuando yo no estoy de acuerdo con eso. La expectativa o el estereotipo de las voces según el cuerpo. Según el cuerpo. Se fija mucho en los de afuera. Sí, entonces claro. A mí no me llamaban para el casting. Y de repente yo voy pasando por el estudio. A veces me pasaron siempre cosas así. Cuando pasaba por ahí y estaba la dueña de Dint y dice, ay Jimena, no damos más, no podemos encontrar el personaje y está el cliente, ¿por qué no entras? Por favor, ya haz algo, niñita. Y porque era así, es así ella, bien especial. ¿Ya? Me da risa porque cada vez que hablan de esa señora imitan su voz. Es como que nadie puede hablar de ella sin poner su voz. Es muy chistoso. Yo no la estoy imitando. Yo evito hablar de la señora porque claro. Sale. Entonces no puedo hablar de la señora. Yo me contengo yeah. Porque igual tiendo como a imitarla, pero no quiero. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, entonces estaba la persona esta de Discovery y dijo, mira, queremos que el personaje hable mal, muy mal, sucio, que no tenga mucha dicción, que suene como si fuese un redneck, como si fuese un white trash, pero como country, pero no tan country, y que suene un poco como cubano, pero no cubano. Y yo, ¿qué quieren? ¿Qué chucha quieren, señor? Claro. Eso mismo querían. Entonces, claro, eso. ¿Qué chucha quieren, señora? Y yo el personaje dije, bueno, y está aquí me van a dejar porque yo tengo la voz súper fina y bla, bla, bla. Bueno, al final hizo el personaje ahí y quedé. Entonces, para empezar no me la podía creer, porque como un doblaje tan extraño, porque de verdad es un doblaje, él es el antidoblaje, po. La antítesis. Sí, pero entonces, eso pasó por el mismo origen del programa, porque los personajes hablaban mal, porque era gente de ciudad gente de campo que de repente se vio con mucha plata, entonces eran más o menos poblaciones sin que se entienda mal, pero eran marginales, y de repente en Estados Unidos pasa esto, que te hacen un reality y así plata, entonces era lo que en Chile llamamos como pobres con plata. Claro, pero como es que como es un poquito. Entonces hablaban todos medio así
sí, o sea, en inglés hablan horrible. De hecho, en la propia serie en inglés les ponían subtítulos en inglés para que la gente entendiera. Sí, a mí me sorprendió esa introducción del cliente, porque quizás te podrían haber pedido, mira, hazlo con un canto particular, pero de ahí a que además sonara sucio, que no se entendiesen bien las palabras, fue algo loco. Pero yo creo que la Jimena no se da cuenta de una cosa, y es que ella, cuando quedó en ese casting para hacer a la mamá de Honey Boo, tú inventaste ese estilo, porque después todos los que vinieron para abajo, todos los que vinimos para abajo, y porque también a través de Discovery, que era TLC, porque Honey Boo era de TLC y TLC Discovery, entonces como que se iban heredando más series, pedían ese doblaje para otras series. Entonces medio que decíamos, ya cuál es la referencia, no, tenéis que la referencia es Honey Boo. Y entonces, Jimena, yo creo que tú no te das cuenta que tú inventaste ese estilo. No, si me di cuenta en el momento. Tú eres la autora de esa cochina, ¿cachai? Porque yo dije, ¿qué es lo que quieren? A ver, ¿qué es lo que quieren? Entonces estaban cansadísimos porque a ver, ya, y me imaginé así esta mujer así, pero hablando sucio, cuando estudia doblaje tenés que hablar súper bien, entonces era como muy extraño. Sí, pero harto con lo de hablar. Oye, y en tu caso, Brian, tu personaje favorito. Mira, es que al final uno llega como a desarrollar como... Oye, debo reconocer que yo te escuché en esta serie de Hoops de los basquetbolistas y era como el basquetbolista Fleto. Yo me cagué la risa con esa serie, me encantó. Esa serie es muy buena. Muy buena esa serie, ordinaria a cagar, sí, pues ordinaria, pero no tiene límites. Esa la grabamos en pandemia, yo la grabé en mi casa. Y era muy divertida esa serie. De hecho, fue una lástima que no la renovaran porque era muy entretenida. Sí, a mí me encantó, era muy ordinaria, sí. El director de ese que nos dirigía en ese doblaje era muy ocurrente, entonces se le ocurrían cosas muy divertidas porque yo siempre me acuerdo del ejemplo del corn dog. En inglés el corn dog es esta salchicha empanizada, ¿no es cierto? Claro. Ya, y resulta que en medio que no hay una traducción para el corn dog, es como medio raro, como cómo lo decían en doblaje para que se entienda en todos lados sin decirlo en inglés. Perro pollo. ¿Quién era ese? Y al final es como Perro que choclo. me acuerdo que sacaban unos corn dog de los bolsillos y yo le decía, ¿cómo le vamos a decir? Y decía, no, ya lo tengo solucionado. Y creo que les puso como... era una comida mexicana, pero no era arepa. Perdón, venezolana, pero no era arepa. Era... ¿Tequeño? Un tequeño. Era un tequeño. Y dijo, no, digámosle que son tequeños. Y quedó perfecto. Quedó perfecto. Ay, qué chistosa fue esa cuestión. Yo lo encontré una genialidad. Ahí el director se mandaba esa cuestión. ¿Quién fue el director? Bueno, buena idea que había sido hablada en Chile, así que debo decir que muy buena. Se la recomiendo, chiquillos. Muy buena. Y bueno, volviendo a la pregunta, me acuerdo que, o sea, uno siempre le agarra cariño a sus personajes, y ahí estoy de acuerdo con lo que decía la Jimena en el capítulo de la temporada pasada, que decía como al final los personajes no son tuyos, pasa que uno le toca hacerlos, ¿no? Entonces, yo intentaba por lo menos no encariñarme mucho con los personajes, pero una vez llegó una caricatura del Discovery, que era una animación en 3D, que se llamaba Super Dinosaurio, o Super Dinosaur. Era una serie, ¿no? Sí, era para cabros chicos, y a mí, cuando llegué al estudio, pasaba mucho que medio que a ti no te decían, o sea, tú a veces te citan y uno dice, ya que me toca hoy día nomás, como que no hay proceso de casting para personajes secundarios. Y resulta que a mí me tocó hacer un villano que era un pterodáctilo, como perro, totex, no sé si. Y yo lo escuché en inglés y dije, ¿cómo voy a hacer esta cuestión? Y miraba al técnico y le decía, compadre, ¿cómo vamos a hacer esta cuestión? O sea, es un pterodáctilo. Y como que de repente me llegó así como que se me prendió la ampolleta. ¿Y ustedes vieron en algún momento Jimmy Neutron? Claro, por supuesto. Ya, ¿se acuerdan de la profesora? Claro. De la profesora de la que hablaba como pollo. La señorita Ave se llama. Ave, sí. ¿Y la señora hablaba todo así? ¿Cómo así? ¿Jimmy? Claro. Así todo el rato. Hablaba como la de los pulentos, esa. Fueron esos hijoperos, algo así hablaba. Una vieja. Ya, voz de vieja chepa. De la Magali. La soda Magali. Se me ocurrió y se me ocurrió esa vez, le dije, oye, ¿puedo probar una cuestión? Que igual suena como no sé si pterodáctilo, pero medio como de ave, po. Claro. Me tiré con él. Soy que quedó tan bien, y yo te juro que es uno de los personajes que más he disfrutado hacer. La serie no era muy larga, era una animación para niños, creo que tuvo 20 y tantos episodios, y además estaba medio como censurado por Discovery, por así decirlo, como que estaba medio agropeada la serie, pero me acuerdo que me divertí tanto haciendo ese personaje porque es algo muy distinto.
como les decía, a Chile no llegan cosas como tan... Llegan como mucho reality, mucho como teleserie, live action y cuestiones. Entonces uno está acostumbrado a hacer las voces de las personas normales. María, ¿por qué no compraste el pollo frito? Me estoy muriendo de hambre. Y como que todo como súper de película, o ese es súper intensos, ¿cachai? Pero cuando llegan caricaturas es como tu oportunidad para exagerar mucho. Claro. Es tu oportunidad como para ponerte allá afuera, para hacer algo muy exagerado. Y, claro, para jugar. Y es porque los personajes te lo piden también. Cuando uno va cachando y va ahí como más o menos cachando cuál es la técnica, o más bien te metís harto en el mundo, te das cuenta cuando un personaje te pide más de lo que está haciendo en inglés, o en el idioma original, no necesariamente inglés. Claro. Pero pasaba mucho, y me acuerdo que con ese personaje me divertí muchísimo, pero porque era distinto. O cuando me tocaban personajes, como decís tú, normalmente en caricatura es más divertido hacer cosas porque te requiere inventar y jugar más. Entonces te diviertes más haciéndolo. Sí, es como tu creación también. Como un poquito. Uno marca infancia. Por ejemplo, si tú no hubieras visto He-Man con la voz de Skeletor, ese estilo de locución que tenía ese legendario actor de voz, o no sé, los Power Rangers, y veía a la Rita haciendo esos tonos y todas esas cosas, como que al final quedan en el inconsciente colectivo cuando uno es chico y ve esas es lo que más queda. Porque si tú pensáis en He-Man, antes que He-Man pensáis en Skeletor, porque la interpretación que hizo el actor fue tan legendaria, que fue tan icónica. Me encantaba Skeletor, weón. Bueno, igual. De hecho, aquí lo tengo, mira, lo tengo incluso en el Phantom, mira. ¡Cacha! Lo tengo con la pantera, culiada. Oye, pero una genialidad. Uy, qué bonito. Yo estoy muy de acuerdo de eso, como muchas cosas marcaron nuestra infancia. Claro. Yo soy del 90 a todo esto, entonces yo me nutrí. Todo el 90, cabrón. Todo el 90. Yo me nutrí con todo lo que 90? pasaban por Chilevisión y por Megavisión, ¿no? Supongo que viste Avatar cuando la Jime hizo la voz, pues la viste, se estrenó como el 2006, 2007, más o menos. O sea, yo no te digo nada. Yo estaba como en tercero medio. Yo estaba como en primero. Yo era fanático de Avatar. Era fanático. Me encantaba verla. Y después cuando conocí a la Jimena, se me cayó todo. ¿Te cachai? Conociste a tu ídolo y se te cayó. No, pero es divertido porque, mira, hay que separar al artista del arte. Entonces, cuando tú ya estás en el medio, es como que, para mí, hay colegas que se emocionan, los nuevos especialmente se emocionan más que otros porque empiezan a conocer gente que reconocen. Sí, y como yo les dije al principio, para mí era una pega. Entonces, yo debo admitir que conocía a casi todas las personas que pasaban por ese edificio, pero nunca tuve momentos fanboy, jamás, porque decía, yo estoy aquí, yo aquí soy un profesional, así como que me quería creer el cuento. Oye, pero nunca así como no que voy a andar vomitando arcoíris, porque nunca te vibraron así que estuviste, conociste, ¿cuál es el actor de doblaje que así como que más queréis conocer o más así como bacán, pero aparentaste totalmente ninguna debilidad para que no supiera que erais su fan? Mira, yo no sabía que lo conocía. Cuando lo conocí no hice la conexión, pero había un anime que pasaban por el Chilevisión que se llamaba Tenchi Muyo. Muy buena, Tenchi Muyo. Y Tenchi Muyo fue doblado en su totalidad en Chile. O sea, eran de la misma época. También. Hicieron hasta los ovas que duran como 8 minutos. O sea, hicieron todo. Y Tenchi Muyo es el queridísimo y reconocidísimo actor Carlos Carvajal. Carlitos Carvajal, que es un amor. O sea, él es muy simpático. Y me acuerdo que nos sentábamos en el café afuera de la empresa. Y típico que los colegas llegaban entre grabaciones, se sentaban, se tomaban un café, se viene, bla, bla, bla. Y uno ahí empieza como a hacer más o menos migas o amistad. Claro. Y un día caí en cuenta que él era Tenchi. Así como que, espera, Carlos. Él es Tenchi, po. Y como que me paralicé, así como que me puse blanco. Y estábamos con él tomando un café y otros colegas, así como, ay, sí, súper bien, buena onda. Y como que de repente, ese mismo día, más o menos en esa misma conversación, salió el tema de, hoy, ¿se acuerdan cuando hacíamos estos animes que no cachábamos bien el código porque eran como que no era muy regular que llegara anime? Entonces, cuando llegaba un anime, tenían que agarrarle el ritmo, el código, sobre todo el código. Esta cuestión de como, ay, ni chan,
y la cuestión y bla, bla, bla. Y eso ya el doblaje era medio complicado. Y justo se pusieron a hablar de eso y Carlos, habiendo pasado no sé cuántas décadas desde que se hizo Tenchi Muyo, dijo, pero si a mí todavía me sale la voz de Tenchi, que era un cabro como de 16 años. Po. Y claro, hizo la voz ahí, así como tonteando. Y no, yo estaba así, pero estaba así como... Me faltaba poco para vomitar arcoíris. Sí, estaba así, como que fue mi momento fanboy, pero dije, no, oye, fuera el deseo, revisando acá el currículum del caballero, tiene más personajes que la mierda y caleta de icónico. Es que Carlos es un... Incluso es la voz del loco de Mermelad Boy, del pelo café, no me acuerdo cómo se llama. Y en Avatar también salió, pues hizo la voz de varios almirantes. Sí. Sí, hizo un almirante, hizo un búho, en Korra hizo varios personajes. Claro, y Carlos estaba ahí, dijo, no, a mí todavía me sale la voz de Tenchi. Y la hizo como bromeando, po. Y yo estaba, pero se me salían los arcoíris por las orejas, así como que estaba explotando. Y decía, no puedo creer que cumplí mi sueño de toda la vida, así como conocer a este personaje, todo, qué bacán. Y no llegué. Y bueno, y en esa serie había otro personaje que era muy popular, que era la Ryoko, que era una pirata espacial. La de pelo azul. No, era como pelo gris. Era como pelo gris. Sí, un pelo grisáceo. Era como Raditz, pero versión mujer. Sí. La que estaba enamorada del loco también. Sí, y la serie era súper pervertida, po. Pero bueno, claro. La cosa es que, claro, estábamos ahí y yo estaba a punto de explotar y decía, Juan, contrólate, así como que no se te puede, no podéis mostrar la hilacha, ya hay muy poco tiempo. Sí, pues llevaba como 2 años oficialmente en doblaje, y yo no iba a estar mostrando la hilacha, decía, después quizás en algún pub cuando estemos tomando o algo, en una de esas sale como algo divertido. Claro. Ya, pues toda la cuestión. Y resulta que estábamos tomando café y toda la cuestión con otros colegas, y de repente llega una directora que ya muchísimos años haciendo doblaje y es muy reconocida, no tanto como en realidad los colegas quisiéramos, que es Rosario Zamora. ¿Ya? Y Rosario Zamora se sienta al lado de nosotros y dice, ¿de qué están hablando? Y Carlos le dice, no, de los años que hicimos Tenchi, ¿te acuerdas? Ryoko, le dice, y ella dice, sí, pues yo hacía Ryoko y todo, y ahí yo así como, permiso, voy al baño. Así como que estaba buscando una almohada para ponerme en la cara, así como fírmame el pecho, por favor. Y yo decía, momento fanboy. No, yo decía, no, aquí se descarrila un camión y nos mata a todos, y yo, el guan más feliz del mundo. Bueno, feliz. Como, oye, Carlito, podríamos contactar a Carlito. Carlito es un grande. Se me había olvidado de Carlito. Carlitos Carvajal, la Rosario Zamora, que ella igual está en medio, o sea, la Rosario recuerdo que tuvo una vez un proyecto de podcast con otra colega, pero no sé en qué habrá quedado, no la seguía tanto la. Yo creo que la Rosario también podría aceptar. O sea, no sé cuántos podcasts abarcan este tema del doblaje, pero así como chileno no he visto nada, ninguno hasta ahora, como que. No, pero no hablan de doblaje, hablan de otra cosa. Sí, pues no, yo me refiero a que en este tipo, por lo mismo quiero dedicar solo esta temporada a este punto, porque es muy interesante, por lo menos para todos los guatones ñoños que nos escuchan, que sabemos que ahora deben estar extasiados con el capítulo. Y estos son datos muy interesantes, muy bueno, para la cultura. Depende también mucho del enfoque, si le queréis dar un enfoque clásico o algo más actual, porque ahora se está haciendo una serie acá en Chile que es pero un boom entre los cabros, lo digo porque tengo 30, pero acá en Chile se dobla Hazbin Hotel. La payasita, una cuestión así, una payasita. Sí, como que son personajes son demonios que viven en el infierno, y es un musical, lo cual lo hace 1000 veces más difícil, porque el doblaje musical es peludísimo, o sea, claro. Sí. Han juntado unos talentos brígidos para poder hacer la serie, y queda maravillosa. Y es una de esas series que, no sé, que ahora está haciendo que los cabros los reconozcan y los inviten a un montón de eventos. Y ellos están haciendo muchos eventos porque la serie se hizo muy popular en, no sé, 25 menos, los cabros de 25 menos. Y todos están viendo esa serie, y a muchos les gusta el doblaje, y el doblaje quedó maravilloso, así para qué estamos con cuestiones. No sé, Jiménez, si tú alcanzaste a participar de Hazbin en la primera temporada. No, ni siquiera sé de qué estás hablando, no. No. Que fue cuando te dije que hablaras con la Ariela, ¿te acordás? Porque ella dirige Hazbin Hotel. Es de Caja de Ruido. Sí, con la Ariela Yuri, que es una tremenda directora. O sea, es tremenda ella, no sé. Bueno, es muy entretenido cuando uno agarra... que esto es algo del medio. Cuando tú ya entras en confianza con tus colegas,
y medio que te podías relajar dentro del estudio porque de verdad que es estresante intentar calzar y todo, te ponís súper nervioso al principio. Sucede que ya llega un punto en que ya podéis medio que echar la talla, ya podéis medio que conversar cosas personales o comentarles cómo te fue en el día y no interrumpir la grabación, porque el tiempo es oro. Claro. Y en ese momento salen mejor las cosas porque estáis más relajados. Podéis darle más al personaje porque estáis como en un estado más pleno, por así decirlo. Oye, Brian, una consulta que también le hice a la Jimena en el capítulo pasado. Yo creo que se la vamos a hacer a todos los invitados que tengamos. ¿Qué pensáis de, por ejemplo, soy un jovencito de Talca que sueña con ser doblajista y me voy a Santiago a probar suerte? Entonces, no tengo clases, no tengo la carrera de actuación, pero puedo hacer un curso de doblaje. ¿Es válido hoy en día hacer eso? ¿Se respeta menos a un doblajista que no tiene la carrera de actuación como tal? ¿O cómo se ve en el medio eso? Gracias por lo de joven. Gracias por lo de joven. Bueno, ese joven de Talca, yo le diría que yo fui ese joven. O sea, compadre, yo estudié en Valdivia, mi carrera, me fui a Santiago a hacer un posgrado y caché que tenía tiempos entre la pega, el posgrado, y decía, voy a tomar un curso, siempre me gustó esta cuestión, me metí en doblaje, y yo también tenía mucho esto de, chuta, yo creo que hay que ser actor para esta cuestión, podéis ser muy histriónico, todo, pero era mi prejuicio. Y resulta que acá en Chile los cursos son bastante libres, tú podéis tomarlos, hay diferentes empresas que los ofrecen, son diferentes niveles, unos te ofrecen 6 meses, otros te ofrecen 3 cursos de 2 meses, hay un montón de formatos y cuestiones. Yo le diría al cabro que averigüe bien dónde quiere hacerlo, ¿ya? Porque hay algunas academias de doblaje que están vinculadas con las empresas de doblaje y otras que son colegas que dan cursos independientes. Entonces yo tuve entre comillas la suerte de que la única academia que había como de doblaje que encontré era la que precisamente estaba vinculada con doblajes internacionales. Entonces lo primero que te dicen cuando tú vas a medio que postular es: aquí no le garantizamos pega a nadie. Y yo le decía, está perfecto, es como cualquier cosa en la vida, pues tú puedes seguir una carrera universitaria y nadie te garantiza que el día de mañana nadie te garantiza la pega. Voy a hacer la práctica y no me van a dejar ahí. Claro, exacto. Como que esto es una pega, una apuesta. O sea, es una apuesta. Estoy estudiando algo y creo que puedo llegar a lograrlo. Y eso, ese sería el consejo que le daría, como averigua dónde quería estudiar. Oye, ¿y se puede decir en qué academia estudiaste tú? Provoz es la academia que se vincula con doblajes internacionales. Pero también está South American Voices, que también ellos están vinculados con Caja de Ruidos y también con Film Dub Factory. Entonces hay varias opciones. ¿Se necesita voz en el doblaje? ¿Hay cabida o está saturado el medio así de entes? Como que levantáis una piedra y sale uno. A mí me gusta mucho algo que una vez escuché de un colega mexicano, no es que lo conozca, si lo vi en algún video, y decía que estaba como que hay mucha gente que le gusta el doblaje y cree que tiene que tener buena voz. Y en realidad lo que tiene que tener es naturalidad. Porque si tú te pones a pensar, el espectro de las voces es muy amplio. Entonces en una serie, no todos tienen voces de galán. No todos conquistan a la princesa. No, tenía una variedad tremenda de voces. Entonces necesitáis al que haga el chofer, necesitáis al que haga el árbol número 2, necesitáis al abuelito Phil, ¿cachai? Necesitáis al jefe explotador. Entonces hay mucha gente que se desanima porque dice, oye, se supone que tengo que tener la tremenda voz para hacer doblaje. Es como, no, fíjate, podrías encontrar una forma propia, un estilo propio, y cuando te conozcan te van a poner en personajes porque necesitan esa variedad, ya, porque si no sonarían todos iguales. Que fome, pues, compadre. Claro, todos neutros, todos iguales. Y ahí entra esta cuestión de que hablamos, del prejuicio de las voces con respecto a los cuerpos. Y pasa mucho que, bueno, que en Chile se hacía o se hace, no sé, Kilos Mortales, la famosa serie del Nausaradan. Claro. Resulta que cuando uno ve a los XXXL en la tele, son puros gente que está como así, qué sé yo. Y las mujeres también tienen como voces así medio rasposas. O a veces mujeres con voces más delgadas. Pero tú escuchas el original y tú has escuchado, y disculpen, pero ¿has escuchado un guatón, estos raperos, hablar cuando hablan en inglés? Así.
Y en español, porque son grandes, porque son corpulentos. Claro, los doblan así como. Sí, y había un director de doblaje que decía, no, para este necesito una voz de gordo. Y cuando yo uno escuché eso, ¿pero qué es una voz de gordo? Es una voz de gordo. Es una voz de gordo. Como claro, así. Santa Claus. Sepulpa. Como ya va a dejar un clip. Entonces, claro, pero con el tiempo se han ido como regulando un poco esas cosas, porque no tenéis un elenco de 200 personas que tengan voces graves y abajo y todo. Y si los repetís, medio que se nota. Entonces ya medio que respetan un poquito el original a veces y ponen voces más delgadas. Pero claro, el prejuicio de la imagen te dice que si ves a alguien corpulento, generalmente o por algún prejuicio que tenemos en Latinoamérica, tienen que tener voces graves. Claro, y tienen que hablar, sí, tienen que hablar como si la papada se le saliera por la boca, ¿cachai? De repente pasa mucho en la música también, por ejemplo, como el Mati comentó, yo hago rap desde 1000 años, hartos años. Y siempre me he caracterizado por bajar mucho el tono cuando rapeo y con voz muy grave. Entonces, y lo que pasaba antes era que cuando uno quería hacer un featuring, no se conocían porque no existía internet ni nada. Y una vez yo coincidí con un tipo y me dijo, sabes que por el calibre de voz que tú tienes, yo te imagino como de 1,80 m y grande. El hecho es que yo llegué a grabar a la casa de este compadre y me ve y me mira hacia abajo, así. No. ¿Tú soy? Me dice, ¿tú eres? Y yo así, sí. Yo pensé que era... Pero es un pollito, me dice. ¿Cómo tenía esa voz? Dice así. Oye, pero mira qué loco, pasa en todos los... Sí, pues sí pasa. Claro. O cuando... Bueno, la gente va a hacer su propia imagen ahora de ustedes, porque este podcast es solo de audio, así que ahí nos van a dejar en los comentarios cómo creen que es la Jime, cómo creen que es el Ryan. Porque Tino y yo ya estamos más fichados, ya estamos todos funados. Estamos todos funados. Así que ahí nos comentan. Oye, sí, pero Oye, una curiosidad, no sé si la sabe... con respecto a la libertad de poder proponer cosas, ¿cierto? En el doblaje. Sí. Esto es algo parecido, pero una vez a Dint llegó South Park. Yo también quería contar esa cuestión. No, está bien. Cuando llegó South Park. Llegó South Park y todos estábamos felices porque varios veíamos la serie y sabíamos. ¿Pero por qué llegó South Park? ¿Querían bajar el presupuesto o cambiar el presupuesto? No sé si se acuerdan. Porque me imagino que la voz de Cartman cobra su billete. Yo quería bueno, ser. que además esa señora hace todos los personajes en South Park. Claro, hace como 10 voces. Pero como Alejandro Sicula. Yo no sé por qué habrá llegado a Chile en particular. No recuerdo un poco. A Miami, que es donde se terminó haciendo finalmente. Pero se sabía que se iban a cambiar de estudio, porque originalmente South Park se doblaba en México. Claro. Lalo Garza hizo voz también ahí. Sí, un montón de actores hizo la voz de reconocidos hacían las voces. Pepe Toño, habían un montón. Y la cosa es que cambiaron de estudio y al final se lo ganó lo que hoy es The Kitchen. Que es un estudio de doblaje en Miami. Y ahí es donde la reconocidísima voz de Cartman hace como 40.000 voces. ¡Carajo, cabrón! Si quieres joderme, ¿por qué lo vamos a...? A mí siempre me dio risa el señor Maggie. El señor Maggie, el que decía, vamos a los salas de clases, ok. El que decía, ok, a cada rato. Ok. Entonces, ¿South Park tiene un piloto hecho en Chile o no grabaron nada al final? No alcanzamos porque... Aquí te dejo, Brian, cuéntalo. O sea, yo no estaba, pero obviamente... No estaba, pero tú... Echaba la historia y básicamente a los dueños no les gustó la serie. Ellos se sentían en esta posición en la que podían rechazar proyectos cuando no les gustaban. Entonces lo rechazaron porque dijeron, sin querer imitar a la señora, qué ordinario. ¡Qué vulgaridad! ¡Qué vulgar! ¡Qué ordinario! ¡Qué ordinario! Es como cuando grabamos esas cosas chinas, hablando del anime. Sí. Y bueno, ¿por qué en Chile no se hace tanto anime o no se hizo tanto anime en algún punto? ¿Por qué no llegan a esta serie? Es porque les parecían muy irreverentes. Sí, ese es un dato como de... Sí. O sea, esa persona, bueno, yo creo que no sabe la cantidad de plata y pega que perdió y la magnitud del evento.
No, si no le No le importa. importó. No, en ese el momento no, pero ahora no sabrá, no cachará que No, resulta es que que- es una serie. Y si supieran, tampoco le importaría. Es te lo que en digo. ese momento fuimos varios actores Ujú. a hablar con ella. Le explicamos lo que significaba para la empresa que se grabara South Park. O sea, Claro. se lo dijimos, le explicamos súper bien. Todo. Era una serie muy famosa. No. Acá no se No, graban gracias. ese tipo de vulgaridades. Oh, En mi De empresa hecho- no. De hecho, en Chile se dobló esta cuestión de Little Witch Academy, creo. ¿ya? Ya que era un anime que después salió en Netflix. Y creo que la Ah, única muy razón por bien. la que permitieron hacerlo es porque el cliente de Netflix era importante. Y estaban Ah, grabando. ya. Y entonces, si Netflix le mandaba un proyecto, tenían que hacerlo nomás. Ah, claro. Entonces, como habían hecho no sé si era una temporada o era un revival o era una película o algo, pero llegó de nuevo. Claro, lo tuvieron que hacer, pero parece que no les gustaba mucho la idea. No, a la Oye, señora qué no le lata que en gustaba Chile no ese se hicieran tipo. más proyectos. Ese tipo de proyectos hubieran dado a muchos actores de doblaje más reconocimiento, el anime Plus sobre enorme. todo, porque al final de cuentas los niños que veíamos anime en los 90 crecimos, tenemos hijos, les queremos mostrar a nuestros hijos esas cosas que nosotros veíamos, creamos comunidad con otros que hablamos de He-Man, hablamos de Dragon Ball, hablamos de toda esta serie de Avatar, metiéndola porque Avatar creó fanática en toda Latinoamérica y eso hace que después al actor de doblaje se le valore mucho, porque por Claro. ejemplo cuando se pierde una voz, fallece una, a mí en lo personal como fan me duele, porque es una voz que ya no voy a escuchar nunca más, como cuando murió Jesús Barrero, que era la voz de Seiya, que es para mí Seiya. los Caballeros del Zodíaco, y Seiya en general el personaje de mi vida, también Luke Skywalker que hizo Claro. Jesús Barrero fue Luke Skywalker, o sea, Mm. el héroe de mi infancia, y cuando Sí. él falleció yo la sufrí, a mí me dolió, ¿cachai? Y bueno, hace poco que murió Gohan también, que fue como un Sí, que lo boom, que comentaron. le dolió al 90% de Latinoamérica, Fue como una ¿cachai? reina familiar eso. claro, y que nos hayamos Mm. perdido de esa magnitud, de que varios de sus colegas, ustedes mismos, hubieran podido tener más series, más currículum, más personajes épicos, más personajes carismáticos, queridos, por el capricho de una señora que lata, de verdad me dejáis mal con eso. Sí, no, Que nosotros South Park, nos quedamos perdimos South devastados. Park, weón. Yo le hubiese dicho, recuérdame matarte, Kyle. Oye, aprovechando el espacio y de que Sí. tocaste como este tema de las pérdidas, el día de ayer, no sé cuándo se irá a publicar este episodio, pero el día de ayer murió Gloria Rocha, que era la directora de todos los proyectos que... La madrina, la madrastra, madrina, decimos, la sí, madrina. la madrina, que era la directora de todos los proyectos de los animes que nosotros veíamos cuando chicos, Dragon Ball, Claro. Sakura, Oye. o sea, pon el nombre a la serie que ella ya estuvo involucrada. Y Un los besito actores de al cielo, doblaje weón. han hecho unas cadenas brígidas rendiendo Sí. el homenaje. Sí. Era una grande, un besito para el cielo, porque ella trajo Dragon Ball, porque Dragon Ball había sido doblado en Latinoamérica, se llamaba ¿Ya? Zero y el Dragón Mágico. Sí. ¿Por qué? ¿qué? Porque trajeron un doblaje de una versión americana, como los gringos querían cambiar toda su manera, su pinta. Claro. Trajeron una versión hiper censurada y le cambiaron los nombres. Goku se llamaba Zero, el Krillin se llamaba Cachito y puros nombres así súper ridículos. Cachito. Y esa versión se dobló al latino y se doblaron caleta de capítulos, así como 100, pero no Wow. pegó, obviamente, no pegó en lo absoluto. Y Gloria Rocha, que falleció, Concha. se le ocurrió traerla, pero en vez de traer la versión americana, trajo la versión japonesa. Japonés. Ella tuvo la visión de cachar que el problema era los cambios que le habían hecho a la serie y la censura extrema que habían puesto los gringos. Y eso permitió que por lo menos acá en Latinoamérica nosotros creciéramos con Dragon Ball, que para mí Dragon Ball también es un pilar en mi vida. Claro. Y los pobres gringos, puta, mala wea, pues ellos crecieron con puras series censuradas, lamentablemente. O con adaptaciones de ellos mismos. Nosotros acá vimos Robocop, weón, cuando chicos, weón, como hacían cagar a Morphy al copetazo y uno feliz viéndola así cuando era chiquitito. ¿Verdad? ¿Verdad? Así que aquí no había mucha censura en la tele, weón. Entonces en ese sentido en Chile agradezco esa falta de es como que les daba lo mismo, como que ni revisaban estos son monos, Bueno, no son y- para niños. Ustedes estaban, yo creo que ustedes no habían nacido, pero en los
los 80s, cuando daban el Super Agente Cobra. La estoy Sí. viendo, hace poco la comencé a ver de cero. Es muy buena, Agente Cobra. Weón. Espectacular esa serie. Es que 80 y esa serie cuánto. la daban en Pipiripao. Claro, pues esa serie es para Y eso adultos, no es era un para seinen. niños. Esa serie es un seinen, tiene escenas de desnudos, tiene Claro. violencia Y yo extrema. era chica, pero yo decía, ¿por qué? Pero tampoco era algo que espantara. Pero después me di cuenta que eso no era para niños. Les daba lo Cuando mismo en empecé. esa época. Como pensaban no que revisaban. las caricaturas, decían, son Claro. caricaturas, las ponían, ¿no? Claro. Sí. Bueno, eso es algo bonito que impresionante. también nos regaló el doblaje, a propósito de las épocas, que nosotros disfrutamos las series que llegaron como avalancha. O sea, Claro. Dragon Ball, nosotros la vimos en un par de años. O sea, Claro. desde que empezó hasta que terminó en GT, así como diciendo, ponte tú, estoy inventando, pero del 95 al 2001, Claro. ya habíamos consumido todo Dragon Ball. Y lo repetían más encima, lo Y lo repetían. repetían brígidamente. Oh, Y si nos ponemos a pensar, Dragon Ball es como del 80 y no sé qué, y los japoneses 84. tuvieron 20 años siguiendo la serie. Y nosotros 88. la vimos, Exactamente. y nosotros 3 años, porque llegaba en bloques, cuando ya estaba casi terminada en realidad, y nos la pasaban, pero por todos lados, 3 veces al día, Sí, pues nosotros repeticiones los fines de semana, de lunes a viernes y repetición del fin de viernes, semana. a veces 2 capítulos por día, o sea, Claro. nosotros estamos en la pasta. En la gloria. Sí, en la gloria total con el anime. Po. Y Claro. llegamos, tipo, Saint Seiya igual, lo consumimos como si fuera el pan de todos los días, y Saint Seiya se demoró un montón de años en salir, po. Pero acá llegó con doblaje cuando ya estaba casi terminada, o terminada en su De hecho, totalidad. yo alcancé a ver el Senseiya con el opening ese, los guardianes de Pero por supuesto que sí. Guardianes del universo. Después como en el 2001 reestrenaron Senseiya, o sea, Con el de opening. hecho en ese tiempo eran los Caballeros del Zodíaco. Yo supe que se llamaba Senseiya por el manga cuando empecé a investigar, pero siempre se llamó los Caballeros del Zodíaco acá. Y Claro. ahí salió el otro opening, pues ese Senseiya. Y ahí ese era como heavy metal y ya me voló la cabeza, pues bueno, cabrón chico. Sale el loco, se le pone la armadura del opening y tú que hay así como con los ojos brillando, po. Con las letras en japonés y todo. y Claro. Y el poder y las luces y todo, te terminas ahí con epilepsia, así disfrutando el momento. Como el capítulo de Los Simpsons. Claro, pegado a la tele. Po. No, nada que decir. Vivimos una buena época, yo debo decirlo, viví una buena época en lo que refiere cultura pop, porque a pesar de que veíamos los capítulos de lunes a viernes, igual pasamos como 5 o 6 años viéndola. Exacto. Hoy en día, por ejemplo, con uno de mis hijos vimos Dragon Ball como en un mes, ¿cachai? La vimos toda. Cacha. Para él fue buena, pero no quedó en su vida como para mí, porque la vi en 5 años, ¿cachai? 6 años. Que Claro. parte de mi infancia, y Goku creció conmigo, porque yo tenía 8 años cuando empecé a verla 7 años, y después terminé cuando tenía 15, 16, y Goku también crecía en la serie, entonces como que crecimos juntos, se sintió súper bien eso como niño, ¿cachai? Pero hoy en día no, pues se consume todo. Ustedes que graban series actualmente y saben eso, pues, que el streaming beneficia y también arruina al mismo tiempo esa experiencia de disfrutar una serie a través de los tiempos, de tener como expectativa, de crearte como teorías, ¿cachai? Y ya todo eso se arruina porque Ya. veis la serie inmediatamente, o sea, Ahora son menos series las que producen ese efecto. Cuando tú igual en el colegio Claro. veía Naruto, y claro, con Claro. Naruto había que esperar su buena cantidad de años para verla. claro. Y en latino, olvídate, pues si llegó acá en latino como el 2010, esa cuestión. No, le y al costó final la terminaron de doblar hace unos años, ¿no? Sí, pues Que Netflix Claro. retomó, no sé qué plataforma. retomó el doblaje. Retomó el doblaje, pero cambiando elenco, porque hay personas que ya no están, o que O están funados. o están funados. ¿No? Y es increíble el poder de trascendencia que tienen toda esta serie, Naruto, Slam Dunk, el mismo Dragon Ball, y a la vez el poder de hipnosis que tienen en la generación de nosotros. Por ejemplo, Sí. yo tengo casi 40, ¿cachai? Y no sé, pues yo voy por Falabella o por cualquier tienda de retail y están pasando Dragon Ball en los plasmas y ahí te quedas ahí. Sí, pegado. Sí, tal cual. Valentino, casi 40 años viendo Dragon Ball ahí.
Yo acá Pegando. iba al Euro. Yo acá cuando era cabro iba al Euro, porque en el Euro transmitían las películas de Dragon Ball en las teles que ponían las Qué tiendas. coñazo. Y yo me ganaba fuera de la tienda con amigos y nos veíamos Dragon Ball. Todos pegados así. Íbamos a ver Dragon Ball al Euro. Nosotros con mi hermano viviendo en Valdivia le pedíamos a familiares en Santiago que nos compraran las películas en VHS y nos las enviaran. Porque por la tele las promocionaban las películas, como compra Sí, las po. películas de Dragon Ball en VHS. Y llegaban y nosotros súper emocionados porque lográbamos juntar plata como con porotas bailables, vendiendo completos lo que era. Pero está bailable. Y comprábamos las películas con ayuda de nuestros padres, por supuesto. Claro. Y llegaban las películas emocionadísimos y en VHS y están en coñazo. Así que, La super batalla. y la... No. así que, pero ¿sabéis que no fue una mala experiencia? Porque Para mí tampoco. como no había otra cosa, o sea, Claro. como era imposible conseguir los latinos, al final te terminabas acostumbrando. Entonces hoy día cuando yo escucho el opening, medio que me lo cebo y no me molesta. Pero otra gente que lo produce- destrucción. pero hay otras personas que lo produce progeria. Po. Claro. A mí. El doblaje no era tan malo. O sea, los personajes daban risa, pero el problema era como el guión del tema. Los doblajistas no hacían mal la pega, pero el guión de la wea estaba mal, ¿cachai? Pero Sí. aún así cuando chico no teníais nada más, igual la disfrutaba. Y pues sí, ¿para qué estamos con cosas? Sí, o sea, el poder de influencia que tenían, como estaban diciendo recién, es brigio. O sea, yo me acuerdo que veía, no sé, Dragon Ball y decía, oh, quiero volar por los cielos. O pasaban Mikami, hoy quiero ser un cazafantasma. Claro. Pasaban Ranma, hoy ser bien travesti. ¿Cachai? Como que, Quiero ser un travesti. como que tenían un poder de influencia brigio. Como que uno se emocionaba con la cuestión. Sí, pues porque por ejemplo en mi barrio no se votaban Slam Dunk y todos andábamos después con la pelota de básquetbol. Después daban el príncipe del tenis y todos los giles queríamos jugar tenis. Después daban la espíritu de lucha y todos los giles saliendo a pescarse a combo porque queríamos ser boxeadores. Y Bueno, así como que. campeones y todos con fútbol. Claro, no, pero para que antes, de hecho, los supercampeones fue primero, fue como la primera Sí. serie que hizo que todos saliéramos a jugar a la pelota. Después llegó Slam Dunk y las demás, una serie de deporte, pero como que influenciaban en el juego matutino de los cabros de los 90, ¿cachai? Dragon Ball también, todo. Sí. Otra Oye. época, maravillosa época. Con los supercampeones cuando lo dieron la primera vez, que fue en los 90s. Sí. Más o menos. 90, sí. Sí, fue mi primera pyme, mini pyme. Lo que pasa es que en ese tiempo yo grababa los capítulos los grababa, entonces grababa los capítulos en VHS y los congelaba y los dibujaba. Ah, yo hacía lo después- mismo. Ando Y la tele. después, claro, no, pues yo dibujaba. Y después los iba a una fotocopiadora y después me iba al colegio, al liceo y vendía mis dibujos. Ah, toda Eso una... me ocurrió antes, ¿no? Sí, no, yo no hacía eso de fotocopiar, pero sí paraba los frames y dibujaba de cualquier anime en el VHS, Ya. los dejaba ahí grabando, todos los comerciales, todo nomás, grababa todo el capítulo, después iba ahí sacando frames y los dibujaba y era muy chistoso. Ay, qué bueno. Es que cuando salieron los supercampeones todavía no había nada, pues no había... Ah, claro, no había álbumes, Entonces no había yo, nada. no, nada. Entonces yo vendía los dibujos en el liceo. Visionaria. Sí. Oye, Tino, yo Sí, creo bro. que ya estamos, porque Sí. ya son más de las 12:30 y yo creo que todos tenemos que trabajar mañana y todo el tema, Sí. todo el tema aburrido de la vida cotidiana. Claro. Hoy se nos El- pasó volando otra vez. No, Sí. el trabajo que sostiene la pasión. Bien extensa la conversa, es que estas papitas del doblaje Oye, son muy pero- buenas. Son muy buenas. Y nadie las cuenta, ese es el Solano. problema. Se quedan ahí. La idea es que no se queden, que todos vayan, Claro. se queden en estos cápsulas Vamos. del tiempo que estamos haciendo. Oye, este capítulo va a salir como puta, yo creo que en febrero tenemos para marzo, porque estamos grabando desde a tiro la temporada 5, pero queremos descansar igual, sí. Vamos a grabar Ya, lo que más bueno. podamos. Ah, ya. Y ahí les vamos a estar avisando y todo, los vamos a etiquetar, vamos a subir, a hacer Sí, todo lo tranquilo. correspondiente. De hecho, ya nos Igual. seguimos en Instagram, así. Sí, sí, caché que me agregaste a Instagram, como que yo no soy tan bueno para meterme en redes sociales, entonces si me dejáis un mensaje como para saber que esa es la cuenta, es como bacán. Ah, ya, esta es la cuenta Ay. que tengo que seguir. Claro, dale, tranquilo. Ahí te dejamos toda la... Y te etiqueto y todo el tema. Ya, buena. Ya, Tinito, haga los honores. ¿Cómo se han sentido? Oye. Esperamos que la hayan pasado bien, pues. Sí, y de sus Sí. redes también, si quieren que los sigan en alguna parte, denos sus redes, su contacto, todo. Lo que ustedes quieran despedirse. Jimena, ¿querés darle tú? Ah, bueno, mi red es @doblajista
¿Sería eso? La Sí, única. la única. También tengo mi Facebook, pero no soy tan activo. O sea, Sí, es más como Instagram, doblajista y aparece. Sí, Bueno, igual abajo Instagram aparece. doblajista. Aparece Jimena Marchán, entonces Sí, ahí van a Jimena. cachar. sí, Sí. creo que sí. Sí, sí. Sí, bueno, yo uso mi Instagram personal ahí como transversal, pero feliz de que me sigan. Bryant con T. Es muy difícil de pillar, pero aparece. Bryant. Bryant con T. Bryant. Así, tal cual, como estoy diciendo, comillas, abro comillas, Bryant con T, cierro comillas. Ay, buena. Como para dejarlo súper claro. Oye, y para terminar, un saludito con algún personaje que quieran dejarle a los heraldos, porque nosotros tenemos un grupo que se llama Los Heraldos del Imperio. Si quieren hacer un saludito, se lo agradecerían los cabros, más que nada a ellos. Estos son regalitos para los buenos fieles que nos siguen hace varios años ya. Si pueden, obviamente, no tengo ningún problema, no tenemos plata para Brian, costear No, sus... es que la Kimi tiene personajes icónicos, fue yo. ¿Yo? A ver, Sí, hasta la Moss de ¿cómo se a llama? la mouse. Ah, sí, pero la subí el otro día al Instagram. Sí, pues, Oye, pero esa- saluda esa como mano. como Barry de los Pulentos, por favor, a los, Como a los- Ah, Pero dale nomás. a los Larrys. Me dijeron salchichón de ballena. No estoy tan gordo. ¿O sí? Bueno, yo toco el bajo. Yo toco el bajo. sí, por ahí va más o menos la voz. Ya veo que aparece el papá de Gualala. El olor a pie, hijo, es olor a hombre. ¿Le quedó claro, señorito? Es igual. Oye, Brian, saluda, Salió igual saluda, Valentino. saluda como el basquetbolista hueco de Ah, el basquetbolista. Él era como más delgadito. Como que hablaba Sí. súper así como adolescente. Entonces estaba siempre muy arriba y decía, bueno, ese no es mi problema. Escucha, he estado con muchas mujeres en mi vida. Con 7. Cuando finalmente dije tengo suficiente experiencia, me lancé con los hombres. Tengo que ver esa serie. Era muy buena. Un grande. ¿Tus redes también, Brian? ¿Cómo era? Ah, no, ya las diste, pues era Brian. Sí, Instagram era Bryant con T. Brian Conté. Ya, Sí. pues, chiquillo, agradecerle desde lo más profundo su participación. De verdad, estos capítulos son oro puro, quedan como pequeñas cápsulas del tiempo de una rubro que amamos mucho nosotros como frikis, como coleccionistas, como dibujantes, como músicos. Todos tenemos en el corazón siempre alguna serie, algún personaje que nos marcó. Así que gracias por su labor, de verdad. Así que eso, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por el reconocimiento, Sí, por la invitación. la invitación. Yo siempre digo, no hay suficiente espacio para ¿cómo se llama? Para divulgar lo que se hace en todas las áreas del arte. Así que feliz de estar Sí. acá. Muchas Feliz de que gracias. se den estos espacios Sí. y de tener aquí unos anfitriones que hacen posible todo. Tan carismáticos, chiquillos. Felicitaciones Gracias. por el podcast. Gracias. Así que bueno, nos despedimos. Será hasta el siguiente capítulo. Y como dice el show de Truman, si no nos vemos hoy, buenos días, buenas tardes y buenas noches.